Hola, soy Elisto Jueves, músico y cantante guatemalteco. Nací en una casa donde había una guitarra. Mi padre no se pudo dedicar a la música. En los 70s había mucha represión política en Guatemala y todo aquel que tenía el pelo largo corría un riesgo. Y paralelo a ello, pues mi madre pintaba también, pinta todavía y es maestra de arte. Y soy un balance de ambas cosas. Salí a los 22 años y me fui al sur, puesto que mucha gente va al norte persiguiendo el sueño americano. Yo tenía la dicha de haber conocido gente que viajaba, que había estado de Guatemala viajando en Sudamérica y pues de cierta manera me animé a agarrar la mochila y me fui al sur con una guitarra. Me fui por Centroamérica, hice el turista un tiempo. Al llegar a Costa Rica se me acabaron mis ahorros y me fui a vivir a la playa. Empecé a componer algunas canciones. No me atrevía todavía a cantar y pasar el sombrero. En mi cabeza había una pregunta de identidad y de dignidad muy interesante. Y bueno, finalmente pues la pregunta era, ¿sigo viajando o regreso a mi casa, a mi zona de confort? Ser mochilero es una forma de vida y hay muchísimos referentes y muchísimas formas de vivir como músico o como artista viajero. Para mí el paradigma era pasar el sombrero y atreverme a hacerlo y era una pregunta de dignidad. Había visto eso antes en Guatemala, porque en Guatemala hay muchos vendedores en los autobuses y hay algunos cantantes que se dedican a eso y se ganan la vida con eso. Finalmente, cuando tenía esa pregunta de seguir viajando o regresar a mi zona de confort, que era Guatemala, decidí seguir viajando. Para quienes que las lleva a salir, como salen los vagones del tren, y el primer día que canto en los autobuses me gano suficiente como para pagar el hotel donde estaba viviendo, para comer una comida, un par de comidas, y digo, bueno, esto es una forma y me permite seguir viajando. Con lo que traiga la vida, compadre. Para mí la música sí ha sido una especie de terapia donde me encuentro a mí mismo, que me considero tímido, pues enfrente del público y aprendiendo a manejar la energía de lo que significa hacer música, que sí es en cierta manera una ceremonia, un ritual donde la energía se junta y la celebración de la vida se da. Nada personal, salir, otra forma de permanecer, comenzar a cambiar el mundo desde acá, alimentar al animalito para armonizar y fluir con lo que traiga la vida. Y tuve la dicha pues de radicar en Dinamarca un tiempo, conocer artistas de otras disciplinas, organizar algunos eventos. Ahí grabé el segundo material ya como Elisto Jueves solo, que está todo en inglés de hecho, porque en Dinamarca no hablan mucho español. Y pues estuve ahí un tiempo organizando estas fiestas cuando ya mi vida como fantasma migratorio en Dinamarca no podía más estar ahí. Regresé a Guatemala y empecé ya profesionalmente mi carrera. Y lo digo profesionalmente porque entonces empecé ya a desarrollar el concepto y a hacer producciones de mejor calidad. Un sueño despierto, encontrarte por ahí. Me di cuenta que mi identidad sí es ser latino, que aunque tengo cara española y tengo una descendencia española, soy hijo de la mezcla, esa mezcla que es América Latina, donde somos ya no europeos únicamente, ni indígenas únicamente, ni africanos, ni asiáticos, sino somos un poco los hijos de la mezcla esa grande que significó pues, el descubrimiento de América. Sopla mi pecho, hay distancia. Sopla en mi pecho.
tema de dónde viene la inspiración de la música. A mis principios estaba narrando un poco desde mi persona únicamente, y por ello en las primeras canciones que yo escribí, varios de estos temas, pues algunos románticos y otros son como centrados en mi persona. Obviamente siempre he tenido mi ojo en y he estado sintiendo el pulso del planeta, y de hecho soy escritor también de poesía, y me di cuenta que la música es como un poema que salta del libro para volverse canción, y que ello acompaña a las personas y que de cierta manera puede generar reflexiones. Me doy cuenta que teniendo historias parecidas en América Latina y teniendo un mismo idioma, pues es a ellos a quienes me quiero dirigir. Obviamente es al mundo entero, pero en primera instancia pues es a la gente que hemos de una u otra manera pues conocido lo que ha significado la conquista, y luego de ello pues todas las revoluciones políticas que hemos tenido en los últimos 100 años que son similares. Qué importante es quien escucha, y qué importante es quien me ayuda, quien me acompaña. Todos necesitamos una mano que nos empuja para seguir. Soy autogestor cultural, o sea, yo hago todas las partes de mi labor. Básicamente en Guatemala no hay una industria, somos un corredor pequeño, y mucho del movimiento internacional va de Colombia a México y nos salta. Y de cierta manera en los últimos meses me doy cuenta también que es en Guatemala donde quiero estar, porque quiero empezar a desarrollar no solo para mí una plataforma, sino para la gente que viene atrás de mí. Me doy cuenta de la importancia que tiene el arte, y no se diga solamente de la música, sino el arte en general, de exorcizar y darle voz a los pueblos, de contar las historias, de generar un sentido de identidad, cosa que nos falta mucho. Estamos a la par de hermanos grandes como México, como Estados Unidos, que culturalmente pues, nos invaden y saturan mucho el espacio. Sí, lo que me inspira a mí es la humanidad, y hablar de sus síntomas, hablar de lo mal que viven algunos, y de lo importante que es ese balance entre la oscuridad y la luz, y de entender que somos parte de una existencia que contiene el sufrimiento y que también contiene el gozo, y que de alguna manera el modelo de existencia, incluyendo estos ambos, tiene que hacer sentido en una forma más amplia. Para que me despida de tanta muerte innecesaria, demuestro la sombra de mi lucecita. Si no le tengo miedo, él se hace chiquitito. Ay, abran campo que viene Jesucristo para anunciarnos que su apocalipto está listo.